luego vemos cómo se comparte esto, ¿no? Está. Bien. Voy a quitar esto, ahí está. Bien, vamos a ver más ejemplos de derivadas para ver que esté bien entendido este concepto y ya teniendo la certeza de que la derivada no es problema, ya empezamos a ver cálculo integral, ¿vale? Entonces ahí va. Segundo problema. ¿Por qué se borró esto? Esto. Vamos a hacer la derivada de un producto de funciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner esto, sería y igual, o sea, acuérdense que cuando yo les pongo y igual es la función original, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A x menos 2 por x más 1 todo el cuadrado. Ahí está. Sencillona para resolverla, ¿no? En este caso, si se fijan, es un producto de dos binomios. El primero es el binomio x menos 2 y el segundo es el binomio x más 1, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí habría una forma de resolver esto, que sería multiplicar. ¿De acuerdo? Y luego ya separar en varias derivadas. Pero ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que elevar este binomio segundo al cuadrado. Me saldría un trinomio, que es con la fórmula del binomio al cuadrado, que es cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya sale un trinomio. Y luego ese trinomio había que multiplicarlo por el primer binomio. Ya me sale un polinomio, como de 6 términos. Y ya que sale ese polinomio, entonces sí, derivar 1 por 1 con la fórmula 6,1. Van a ser puras de x a la n. ¿De acuerdo? Esa sería una fórmula y una forma de resolver esto. Es mucho trabajo, la verdad. La otra manera es más simple, pues es buscar una fórmula que me diga que haga el producto de una función u por una función b. Esa es la otra forma. Y si ustedes lo checan en el formulario que está aquí a la derecha, si hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es la fórmula número 5. Es la que ya les había platicado hace ratito. Vean, les pongo una flechita y esa es la fórmula que se puede aplicar. Es derivada en x del producto de una función u, que en este caso particular es x menos 2, por una función b, que en mi caso particular es x más 1 al cuadrado. O sea, es igualita, la fórmula aplica. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a hacer lo que me indica el lado derecho de mi fórmula de derivada. Eso es lo que voy a ejecutar. Entonces aquí voy a ponerle derivo. Bueno, entonces sería que y' o d de y en d de x va a ser igual. ¿Qué me dice la fórmula? Vean el lado derecho. Dice, primero pon el valor de u, que es la función primera. Sería x menos 2. Y multiplica eso por la derivada de b. ¿Sí? Voy a derivar b, que es el segundo binomio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo derivo b? Pues aplicando la fórmula 6. ¿Por qué no la 6,1? Porque la 6,1 es cuando solo está x solita a una potencia. Y aquí no está x solita, aquí está x más 1. Entonces no es la 6,1, es la 6. ¿De acuerdo? Pues aplico la fórmula, bueno, voy a poner aquí la fórmula. Para resolver esto fue la fórmula 7. ¿Cuál dijimos? Espérenme. La de u por b, ya me perdí aquí. Fue la fórmula 5. 5, sí, ya me perdí aquí. 5, perfecto. ¿Ok? Esa es la fórmula, vamos a ir la genérica. Y luego ya vamos a ir viendo cuáles se requieren ir utilizando. Entonces sería la primera, que ya está, por la derivada de la segunda. Para derivar la segunda, voy a aplicar la fórmula de b a la n, que es la fórmula 6. Aquí se los pongo para que cuando estudien lo vayan viendo. Entonces aplico la fórmula 6. Esto es b y esto es n. ¿De acuerdo? B vale x más 1 y n vale 2. Entonces aplico la fórmula 6. Vean, la 6 aquí se la estoy poniendo, 6.
Entonces dices, pone el valor de n, 2, pone el valor de b, x más 1, nb a la n menos 1, 2 menos 1 a la primera. Ya terminé de aplicar la fórmula 6, no negativo. Apenas llevo esto. Falta por la derivada de b en x. Ahora falta derivar respecto a x el valor de b, que es x más 1. Que está muy fácil. Por la derivada de x respecto a x, ¿sí? Que es esta partecita, más la derivada de una constante que es 1 respecto de x. ¿De acuerdo? Eso lo podría haber obviado, ¿eh? Pero lo voy a poner para que vean que sí lo hice. Y ya, apenas ahí, vean, terminé la primera parte de la fórmula 5, que me dice u por d de b en x. ¿Sí lo ven? Ahora me dice la fórmula, véanla, más, pone el valor de b vale x más 1 al cuadrado, y multiplícalo por la derivada de u. Aquí sí voy a obviarlo, para que vean cómo puede ser mucho más rápido. La derivada de u, que es esto, ¿de acuerdo? Que es un polinomio a la primera. Entonces yo derivo en dos partes, x sola y 2 solo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de x respecto a x? Vean la fórmula 2 y vale 1. Entonces, la derivada de x en x da 1. Menos, ¿cuánto da la derivada de un 2 que es una constante? Vean la fórmula 2. Derivada de una, no es cierto, la 1. Derivada de una constante, fórmula 1, vale 0. Entonces, 1 menos 0. ¿Y se entiende qué es ese 0? Ese 0 es la derivada de 2. Y este 1 es la derivada de x respecto a x. ¿De acuerdo? Y ya apliqué la fórmula número 5. Ahora tengo que ordenar mi resultado. Entonces, vamos a reducir. Reducir. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual. Entonces, fíjense, esta derivada ya la voy a hacer. D de x en x da 1. Y esta derivada de una constante, da 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, me queda 1, porque esto ya desaparece el segundo término, por este 2, y aquí es como subir 1, entonces el coeficiente me queda 2, que es este 1 que está aquí que no se ve, este 2 que está aquí, y dentro de este paréntesis solo quedó el 1, pues que el coeficiente me da 2. Variables que son x menos 2, que es este binomio, por x más 1, que es el segundo binomio. ¿Sí lo ven? Bueno, ya terminé primer término. Más, y el segundo término sería x más 1 al cuadrado. ¿Sí lo ven? Ahí estaría, x más 1 al cuadrado. Ahora, en este tipo de derivadas de multiplicaciones, los libros siempre la solución traen haciendo la reducción de términos semejantes. Entonces hay que hacer aquí a fuerza la reducción de términos semejantes. Entonces aquí voy a multiplicar, vean, ahí les va. Eso ya es pura álgebra. X por x, x cuadrada. X por 1 da más x, porque es más por más da más. Menos 2 por x, pues da menos 2x. Y menos 2 por más 1, queda menos 2. Cierro paréntesis. Y este 2 es este premultiplicador. Luego más, este es un binomio al cuadrado. Pero lo elevo. Cuadrado del primero, x cuadrado, como está positivo, más el doble del primero por el segundo. 2 por x por 1 da 2x. Y más el segundo al cuadrado, más 1 al cuadrado da 1. Cierro. ¿Sí lo ven? Sigo reduciendo. D de y en d de x va a ser igual. 2 por x cuadrada, pues 2x cuadrada. No tiene problema. 2 por x, 12. Bueno, aquí saben que para no hacer tanto trabajo hay que sumar semejantes antes de reducir. Menos 2x, le sumo una x, va a quedar menos x. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces sería menos 2 por x negativa, sería menos 2x. ¿Sí? Ahí está. Luego, más, espérense, no tengo un error. No, está bien, perdón.
es este. Menos 2 por menos x, menos 2x. Y este 2 por este menos 2 da menos 4. Porque más por menos queda menos, 2 por 2 da 4. Y ya está, vean, ya ejecuté polinomio por monomio. Y luego ya nos falta sumar lo que está en el paréntesis. Como es suma, se pone con los mismos signos. Sería más x cuadrada más 2x y más una unidad. Ya casi acabé. ¿Qué es lo que hay que hacer al último? Sumar términos semejantes. Sumar términos semejantes. Entonces, 2x cuadrada positiva más x cuadrada positiva da 3x cuadrada. Empezamos en orden, ¿eh? Del más grande exponente al más pequeño. Ya acabé x cuadrada. Luego las x primeras menos 2x le sumo más 2x da 0. Ya no pongo nada. Voy a poner más 0, pero no tiene caso. Y luego los términos independientes. Menos 4 le sumo más 1, llego a menos 3. Ya está. Ese es el resultado de, eso sería la derivada. ¿Sí están de acuerdo? Pero como lo que Profe, me veía, sí, adelante. cuando derivó el segundo después del signo de más, ¿qué fórmula usó? Ah, cuando, está bien la pregunta para que lo ponga. Cuando derivo el segundo, o sea, esta parte de aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Acuérdate, estoy aplicando la fórmula 5, ¿eh? Y la 5 me dice, pon la primera, que es U, ese es U, y multiplícala por la de B. Ve la fórmula 5, dice más, ¿sí? Aquí está. La segunda, que es B cuadrada, ¿sí? Más B, por la derivada de la primera, derivada de U en X, ¿de acuerdo? Ve la fórmula, es la 5. Entonces, aquí lo que hice fue derivar, poner la segunda, que es B, por la derivada de X menos 2. Entonces, para sacar esa, aquí apliqué la fórmula donde derivas X respecto a X, que es la fórmula 2, por eso dio 1, fue la derivada de X. Lo que ya no quise fue escribir todo esto, para que vean que también se puede hacer directo. Y aquí en la que sigue, apliqué la fórmula 1, que es la derivada de una constante. Aquí derivé 2 respecto a X, dio 0. Derivé X respecto a X, me dio el 1. ¿Sí estamos? Sí, ¿Sí? ¿Sí quedó? Perfecto. Si te fijas, es lo mismo que hice acá atrás, pero lo que yo ya quise fue enseñarles sobre que vieran cómo se puede evitar escribir tanto, ¿no? Sí, porque aquí hubiera puesto, en estricto sentido, derivada de X respecto a X, que es esta primera, que da 1, menos derivada de 2 respecto de X, que es esta que está acá, que da 0. ¿Sí? Pero como ya cuando uno tiene un poquito más de práctica, pues se las hace directas. Siempre que derivas X en X da 1, siempre que derivas una constante da 0, que fue lo que puse aquí. Esto y esto. ¿Vale? Bien, y finalmente, si me piden la diferencial, acuérdense, ¿por qué la diferencial? Porque en integral no se integran derivadas, se integran diferenciales. Y ese paso pues no tiene chiste, ya nomás es pasar multiplicando la d de x. Entonces, ¿cuánto vale d de y? D de y vale 3, en un libro vendría así, 3 por x cuadrada menos 1, en un libro factorizarían el 3 porque está en ambos lados, y la d de x la pasarían multiplicando. Y esto que está aquí, que se los voy a enmarcar, esto ya sería la diferencial. Diferencial. ¿Dudas? no, ¿No? ¿Está bien? Listo, entonces este sería otro ejemplo. El ejemplo de la fórmula 5. Vean, en el examen de la superior, las preguntas que más vienen es precisamente aplicar la fórmula 6, B a la N, la 7, la 5, la de U por B, o la 7 de U entre B.
Es las que más, eso tomo en nota para que el día que hagan su examen, porque aparte en el examen de la superior no les dejan sacar formulario. Entonces, más complicado. Pero los problemas pues, que vienen son fáciles, más o menos. Bueno, entonces ahí estamos. Y para acabar la clase hacemos uno más y ya, yo me cansé también. Hacemos uno más y ahí le paramos. Vamos a hacer uno donde apliquemos la fórmula número 7, la de U entre B. La de U entre B. A ver si esa se acuerdan de haber hecho problemas de eso, ¿no? Entonces, sería derivada, vamos a ponerlo como notación función. Sería la función original y vale x menos 3 sobre, ay no, espérenme, x cuadrada más 2. Ahí está. Ahí está. Vean, cuando hay divisiones de polinomios, y esto también aplica, se lo explico porque aplica integrales, si se puede hacer la división, hay que hacerla. Ahí se puede hacer una. En integral, cuando veamos ahora integrales, si se puede hacer la división de polinomios, hay que hacerla y luego separar en varias integrales. Pero aquí estamos derivando, ¿no? Es lo mismo. Si se podía hacer la división, hay que hacerla. Pero aquí no se puede. ¿Por qué no se puede? Y eso se los quiero dejar bien claro. Porque el grado de arriba, que es numerador, es 1 contra el grado de abajo, que es denominador, que es 2. Y para que se pueda hacer división, el grado de numerador tiene que ser igual o mayor que el del denominador. Es decir, si aquí fuera x cuadrada arriba, sí podría dividir, que sería igual 2 y 2. Si fuera cúbica, con más razón. Si fuera cuarta, arriba, con más razón. Pero como es 1 arriba, que es menor que 2, aquí no admite división. No se puede dividir. No admite división. ¿De acuerdo? Eso se los platico porque eso se va a ocupar en el cálculo integral. ¿Sí? Bueno, ok, entonces me tengo que ir a mis fórmulas y yo veo que hay una fórmula que me dice que es una función u sobre una función b, que es la fórmula 7. Veanla, por favor. Aquí lo que dice, derivada respecto a x de u entre b. Para mi caso particular, u se llama x menos 3 y b se llama x cuadrada más 2. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces, checa, ¿no? Es la fórmula, es igualita, u entre b. Bueno, entonces lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Cuando yo digo aplicar, es aplicar lo que me ordena el lado derecho de la fórmula. Lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces ahí les va. Entonces yo digo, deriva, ¿sí? Derivar. Entonces sería que d de y en d de x va a ser igual. Podría usar la otra notación, que se llama y', pero como al final yo lo que quiero sacar es la diferencial, esta no me sirve. ¿Sí están de acuerdo? Por eso yo uso la notación de d de y en d de x. Ok, entonces, ¿qué me dice la fórmula? Vean la fórmula 7. Me dice, del lado derecho pon una raya de quebrado. Ahí está. Vean, aquí está la raya. Pon abajo al valor de b al cuadrado. Entonces, fíjense, b vale x cuadrada más 2. Entonces me dice, ponlo al cuadrado, pues sería x cuadrada más 2, empero, elevado al cuadrado. Ahí está. O sea, hago lo que me dice la fórmula. Luego, ¿qué me dice arriba? Pone el valor de b. B la parte de abajo. Entonces pones x cuadrada más 2 y multiplícalo por la derivada de u. Por la derivada respecto de x de u que vale x menos 3. ¿Sí o no? Eso es lo que me dice la fórmula. Dejen quitar eso, quedó feo. Bueno, luego, ¿qué me dice más la fórmula? Ahora pon un negativo menos, vean aquí en la fórmula está el negativo, les voy a sombrear lo que voy a hacer ahorita nada más, ahí está. Y me dice ahora, pon el valor de u es la parte de arriba, pon x menos 3 y multiplícalo por la diferencial de b, que es la parte de abajo.
o la derivada, pero la derivada en x, ¿sí? De la parte de abajo que se llama x cuadrada más 2. Cierro, cierro. Ahí está, ¿sí? Si se fijan, no está resuelta porque todavía quedan derivadas por resolver. ¿Cuáles quedan por resolver? Las que tienen esto de que falta derivar y esto de que falta derivar. Entonces lo voy a hacer. Entonces sería que la derivada de y respecto a x va a ser igual. Entonces, lo que ya está derivado, ya está derivado. Ya nomás se pone x cuadrada más 2 y ya. O sea, ya no tiene que hacerse nada. Y ahora sí derivo este binomio. Para este binomio aplican dos fórmulas. La derivada de x sola es la fórmula 2. Véanla, por favor. Fórmula 2 es la que me dice derivada de x en x a 1. Y para esta constante es la fórmula 1. Es derivada de una constante, da 0. De tal manera que si yo derivo x en x, da 1. Si yo derivo 3, da 0. Entonces, el resultado de esta derivada pues es 1. ¿Sí lo ven? Ya para no escribir tanto. ¿Sí? Y luego dice mi derivada menos, lo que ya derivé ya se queda, x cuadrada menos 3, eso ya no le hago nada. Y ahora me dice deriva respecto a x este binomio. Profe, no es ¿Sí? x cuadrada, solo es x. Ah, tienes razón, aquí me fui con la finta. Gracias por corregirme, ¿eh? Es x, ¿sí? Y no es x, es 1. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, sí, x menos 3, ¿verdad? Sí, x menos 3. ¿Ok? Y ahora sí, derivamos esta que es un binomio a la primera. Como es un binomio a la primera, aplique el criterio de la fórmula 3. Separa en dos derivaditas. Esta sería la primera, esta sería la segunda. ¿Sí o no? Entonces, derivada de la primera, ¿qué fórmula voy a aplicar en la primera? La 6.1, que es la x a la n. F, fórmula 6.1. Y la derivada de una constante, la fórmula 1, que es 0. Entonces, ¿sí están de acuerdo? Entonces, derivo x cuadrada con la 6.1, derivo 2 con la fórmula 1. Entonces, aplico la 6.1, sería n, que vale 2, por x a la n menos 1, a la primera. Ya derivé la primera. Derivada de 2, que es constante, da 0. Pues ya no pongo nada. ¿Para qué caso tiene que le ponga más 0? Si se va a cancelar. Pues mejor ya no lo pongo. Ya está. La derivada de este binomio solo queda 2x. ¿De acuerdo? Hago raya de quebrado. Y abajo lo que ya está derivado queda x cuadrada más 2 al cuadrado. ¿Ya? Y en estas de u entre b, ¿sí? Que es la fórmula 7, siempre hay que reducir términos en numerador. Siempre, siempre hay que reducir. ¿Sí? Si no, no se las toman bien. Entonces, reduzco. Pues vean, 1 por el binomio, pues queda el binomio, queda x cuadrada más 2. Es como si dijera, x cuadrada por 1, queda x cuadrada. 2 por 1, pues queda 2, queda lo mismo. Luego, menos por más, queda menos. X por 2x da 2x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Hice este por este. Y ahora tomo este por este, tomando en cuenta ese signo. Entonces sería menos por menos da más. 2 por 3 da 6x. Y saco dividido, perdón, entre x cuadrada más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y siempre les digo que en esas hay que hacer suma de semejantes. Aquí sería este x cuadrada es semejante a este menos 2x cuadrada. Entonces la diferencial ya finalmente, ya para no hacer otro paso, quedaría menos 2x cuadrada más x cuadrada queda menos x cuadrada. ¿Vale? Luego sigue la x más 6x, estoy dando orden, ¿eh? Primero x cuadrada, lo que x primera, y luego la que no tiene x, que sería el más 2. ¿De acuerdo? Todo dividido sobre x cuadrada más 2 al cuadrado. Y como yo quiero que sea la diferencial, multiplicado por d de x. Y esto que está aquí ya es la diferencial. Y ya, acabamos. A ver, vean, ¿hay alguna pregunta? Díganme. Cualquier duda, con mucho gusto.
No, profe, ninguna. ¿No va? Perfecto. Bueno, entonces no están tan mal. Sí, 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 ya. Bueno, hacemos una más y terminamos hasta ahí por esta clase. Vamos a hacer una extra y una. Bien. Vamos a hacer una de las últimas fórmulas. Vamos a hacer una de estas que están por acá. De los arcos, ¿no? Por ejemplo. Ponen esta que sigue. Bueno, esta vamos a hacer. Y igual al seno al cuadrado de un ángulo que se llama 3x cúbica, y eso así nada más. Vamos a dejarlo así. Pregunta: ¿qué fórmula utilizaríamos? Se los voy a poner las más cercanas. Ahí va la pregunta directa. ¿Aplicaría la fórmula 13, sí o no? ¿Quién me dice? Sí, aplica. ¿Se aplica? ¿Están de acuerdo todos? Pues fíjense que no. Pues ve si por qué no. Si te fijas, la fórmula 13 dice seno a la primera de un ángulo. Para que puedas aplicar la 13, el seno tiene que estar a la primera. Y aquí el seno está a la segunda. Entonces ya no. Ese 2 se aplica al seno. ¿Es la 15, profe? ¿Mande? ¿Cuál sería? Se aplica la 15, ¿no? La 15, profe. No, la 15 es la derivada en x de la tangente de un ángulo. Y aquí es el seno al cuadrado de un ángulo. Para que pudiera aplicar una fórmula tenía que haber una que dijera derivada en x del seno al cuadrado de b. Si hubiera esa, ¿No pues, sería, ¿perdón? no se convertiría en binomio para resolverla? No, ese es un monomio, ¿eh? Ese es un monomio. Qué bueno que haces esa pregunta. Eso, si lo quiero poner de otra manera, es como si tuviera esto. El seno de un ángulo que se llama 3x cúbica, el paréntesis se puede quitar, ¿eh? Y el seno está elevado al cuadrado. El cuadrado afecta al seno, el cubo afecta a la x, y la x es el ángulo del seno. Entonces aquí no hay binomio, ese es un monomio. A ver, más ideas. ¿Cuál otra podríamos aplicar? A ver, ahí les pongo otras. ¿A quién se le ocurre? La 6.1. Ya te vas acercando. Pero la 6.1 sirve cuando tú tienes la x solita a una potencia. Digo, Y la el 6. seno, la 6, ándale, exactamente. La que es muy parecida, o de hecho es igual, en la 6. En este caso, lo que está aquí adentro, todo esto que está aquí adentro, es el valor de b, la función que depende de x. B es el seno del ángulo 3x cúbica. Eso es lo que sería b en la fórmula 6. Y ese 2 es el equivalente a n. Esa la tengo que resolver con la fórmula 6. Acuérdense, para las fórmulas b puede ser un x cuadrada más 1, por ejemplo. Vamos a poner así. Les voy a poner varios ejemplos. B podría ser esto, vean. X más 1, por ejemplo. O B podría ser seno de un ángulo. O B podría ser e a la 6x. O B podría ser logaritmo natural de 3x, etcétera. B es una función que contiene x. Y puede ser como polinomio, o como trigonométrica, o como arcos, por ejemplo. B podría ser también arco tangente de 6x. Todo eso podría ser B. B es cualquier función de x. Y cuando se refiere a la fórmula 6,1 a x, x nomás es x. O sea, y x es x. En cambio, B puede tener muchísimas formas. ¿Vale? Pues ya, entonces ya dándonos cuenta, pues ya.
Eso es lo más difícil, ver qué fórmula. Entonces aplico la fórmula 6. Entonces yo digo, d de y en d de x va a ser igual. Entonces fíjense la fórmula 6, véanla por favor, se las voy a sombrear. La primera parte, ¿qué me dice? Pone el valor de n. Ah, pues pongo 2. Pone el valor de b. B vale seno del ángulo de 3x cúbica. Y la b, elévalo a la n menos 1. 2 menos 1, aquí queda la primera. ¿Sí lo ven? Este es n, este es b, y este es el n menos 1. Si le paran ahí, está súper mal, porque la fórmula todavía me sigue ordenando. Multiplicado por la derivada de b en x. Entonces me falta por la derivada, lo voy a poner indicado, respecto de x, de lo que es b. ¿Quién es b? El seno de 3x cúbica. Ahí está. Eso es lo que me falta derivar. Lo podría haber hecho directo, pero aquí se los dejo para que vean cómo me falta hacer eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo derivo ese seno? Ahora sí es seno a la primera de un ángulo. Ahora sí estoy autorizado a aplicar la fórmula 13, porque la 13 es seno a la primera de un ángulo. Es igualititita. Aunque no diga aquí el 1, está el 1. Entonces aquí para esa hago la fórmula 13. ¿Sí? Y acuérdense, cuando yo digo aplico una fórmula, es aplicar la parte derecha. Derecha es la solución. ¿Ok? Entonces aquí derivo. Entonces sería la derivada de y en d de x va a ser igual. Aquí sería continúo derivando, ¿eh? Continúo derivando. ¿Sí? Lo que ya está derivado, pues ya nomás se reescribe. El 2 se pone. El seno del ángulo pues se pone igualito, ¿no? No hago ya nada. Abro un paréntesis para que vea que voy a hacer la derivada de esto. Entonces, derivada del seno, ¿qué me dice? Pues pone el coseno, ponen el coseno del ángulo, que es 3x cúbica, y ya acabamos. ¿Quién me dice si ya acabamos? No, No, todavía No, no. me falta la derivada del ángulo. Vean, aquí está. El coseno del ángulo B por la derivada de B. Ok, pues lo tengo que hacer por la derivada de esto, que para la fórmula 13 esto sería B. ¿Cómo derivo eso? Con la multicitada fórmula, la 6.1, la de x a la n. Ahora sí, x a la n, porque el 3 es un premultiplicador, ese se queda. Y lo que en realidad voy a derivar es x al cubo. ¿Sí lo ven? Con la 6.1. Aquí va a ser 6.1. F 6.1. ¿De acuerdo? Entonces lo digo, la aplico. ¿Qué me dice la 6.1? Pone el valor de n. N vale 3, pero por este 3 se convierte en 9. N por x a la n menos 1. 3 menos 1 queda 2. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Sí lo ven? Ya está. Si se fijan, apliqué varias fórmulas. Eso es lo que algunos libros le llaman la regla de la cadena, que aplican una y luego otra y se van encadenando varias fórmulas. ¿Sí? Pero básicamente es ir derivando y derivando. Finalmente ya tengo que dar orden. Ya saben cuál es el orden. Primero el signo positivo. Está de más, porque cuando es el primer término, más se puede. Luego el coeficiente. ¿Quién me dice cuál es el coeficiente único? ¿Quién me dice? ¿Mande? El 2. No. Es el 2, que sí es cierto, pero falta ver que allá hay un 9. ¿Sí lo ven? 2 por este 28 9 que entonces. está aquí metido. Exactamente. 2 por 9 da 18. Exactamente. Tienen que fijarse bien, ¿eh? Acuérdense, si aquí hubiera un 2, un 3 y un 8, pues hay que multiplicar todo. Lo que sí no van a poder multiplicar son los que están en ángulos. Este ángulo le pertenece solo al seno. Este 3, x cúbica, le pertenece solo al coseno. Eso no, los ángulos no los pueden sacar de la función. Pero eso no está dentro de ninguna función. ¿De acuerdo? Por eso el coeficiente fue 9 por 2, 18. Luego sigue la variable. La variable pues, es x cuadrado.
Aquí la ven. Esta x cuadrada que está aquí es la variable. Y luego las funciones. Ahora sí ya. Seno del ángulo, que es 3x cúbica, por el coseno del ángulo, que es 3x cúbica. Ya. Ahí estaría mi resultado. Como yo quiero la diferencial, pues ya nomás la diferencial. Voy a quitar esto de aquí y lo voy a mandar para acá, multiplicar. Ya, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Dudas? Entonces, vean, este No, ejemplo profe. nos sirve mucho para que no nos vayamos con la finta. Al principio dijimos seno, pues aplico la fórmula 13. No se puede, porque la 13 es para seno a la primera y aquí tengo seno a la segunda. Conclusión, aquí aplico la de B a la N, fórmula 6. ¿Sí está claro? Eso deben tenerlo bien presente. Pues bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Ya estuvo bastante provechosa esta clase. Muchas gracias por su atención. Déjenme quitar la compartida de pantalla. Ahí está. Y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buena tarde. Cuídense Profe. mucho. Hasta luego, profe. Igualmente, hasta luego. Dale, bye. Hasta Profe, luego. Luego, profe, nos vemos. Sí, quería comentarle algo ahorita que salgan los compañeros. a ver, deja que salgan los demás porque cada vez que se dan de baja suena esta cosa. Sí. Sí, ¿quién es el que quería comentar algo? Sí, yo, profe. Adelante. Sí, es que me comentó me dijo, es que tengo ahorita una situación académica, profe, que ahorita nada más llevo 5 materias, pero ya estoy en la superior. Ah, ok. Sí, o sea, nada más llevo estas 5 materias ahorita de este semestre y en enero ya entro a la superior. Entonces me comentó el licenciado que les comentara a los profesores para que no tener ningún como percance de las calificaciones al final, ya que me dijo que la situación, bueno, las calificaciones pues las como que tengo que agilizar todo un poco más rápido para que el certificado o bueno, la carta del pasante se pueda también agilizar para no tener ya alguna eh, como problema para entregar los papeles en diciembre. Ah, ok. No, mira, yo te comento eso sí tengo que siempre, el primer día que abren el SAIS, tanto en parciales como en final, yo casi siempre el primer día ya estoy subiendo calificaciones. O sea que por mi parte no va a haber ningún atraso, a menos que pase algo, ¿no? Que me dé COVID y me muera, ¿no? Ojalá, toco madera, ¿no? Pero pero lo que sí, y también los exámenes los vamos a hacer siempre la semana anterior a la fecha de SAIS. Siempre, también, porque también yo sé que luego suceden cosas, ¿no? Entonces sí, de eso no va a haber problema. Lo que sí preocupa de mucho es por que salgas bien, ¿eh? Que saques buena calificación, la misma que te pongo. ¿De No, acuerdo? sí, ya estamos un día Sí, afuera, pero sí, ya muchas estamos, gracias. sí. No, pues qué bueno, te felicito. Y yo por mi parte no, voy a hacer todo lo que esté de mi lado para que no se atrase ni un día nada de calificación ni de nada. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Órale, pues, nos vemos la clase de mañana. Buena tarde. Gracias. Cuídense. Bye.